Ahí estamos. Buenas tardes a todos, a todas. Esta es la primera clase, nuestra primera clase de la Comisión 4 de Sociología de la Comunicación para estudiantes de la Tecnicatura. Espero que estén muy bien, que tengan un buen lunes, un buen comienzo de cursada también. Acá estoy con mi compañero y el profe que también va a brindar sus clases en esta comisión, que es Juan Muñoz. Si te querés presentar, Juan. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a ser nosotros dos quienes estamos a cargo de la comisión 4. Algunas clases las voy a dar yo, otras clases las va a dar Juan. Vamos a explicar ahora un poco cómo va a ser nuestra cursada, cuántos prácticos tienen que hacer, si lo tienen que hacer en grupo o no, si hay parciales, cuántos, cómo más o menos tenemos diagramada, ¿no?, la cursada de acá a fin de año. Y bueno, y comenzar a hablar un poco sobre la unidad introductoria, que muchos y muchas ya participaron de las clases teóricas, ¿no? Que bueno, Alejandra ahí pudo mencionar algunos textos de los cuales vamos a estar hablando ahora. Entonces, primero que nada me presento, después se presenta Juan para que más o menos nos conozcan un poco. Yo soy Camila Navarro Suárez, soy egresada de la FACU de Humanidades y Ciencias Sociales, de la licenciatura de Comunicación Social. Soy becaria doctoral con ICET, estoy haciendo mi doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. También soy profesora en otra materia de la Tecnicatura, que es una materia de tercer año, que hay muchos y muchas estudiantes, vi que la estaban haciendo en conjunto con esta, así que voy a estar ahí en las dos materias, que es la de Comunicación Digital con Perspectiva de Género, así que si no la quieren adelantar ahora, los y las voy a ver un poquito más adelante también. En el primer cuatrimestre doy clases en la facultad de manera presencial, en un seminario de comunicación, género y sociedad para varias carreras de la facu, es un seminario eh, optativo. Así que, bueno, como ven, todo mi trayecto estuvo marcado por lo que es la educación y la universidad pública. Sabemos que estamos en tiempo de financiamiento, ¿no? Por lo cual también es importante poder mencionarlos al comienzo. En realidad, en la mayoría de las clases lo vamos a mencionar porque este va a ser un cuatrimestre medio agitado con respecto a eso, de la necesidad del financiamiento en la educación pública, en las universidades, con los no docentes, con los y las docentes, para que también, ¿no?, se pueda mantener la calidad de lo que es la educación pública en nuestro país. Juan. Bueno, me presento. Eh, este es el segundo año que estoy como profe en la cátedra. Soy docente también en otra cátedra de otra carrera, de la carrera de Gestión y Producción Editorial, en la, en la asignatura de Introducción al Campo Editorial, el primer cuatrimestre. Además, soy profe en una maestría de Cultura Pública en la Universidad Nacional de las Artes, en este mismo momento. Em, Y después mi trayecto es tal vez más que en el mundo académico, en el de la gestión. Dirijo un museo en Tilcara, que es el Museo Nacional Terry, que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Nación. Programo un espacio cultural que se llama CAPEC, que es independiente acá en Tilcara. Em, ¿Qué más hago? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, trabajé en cultura de la provincia, trabajé en el Ministerio de Educación de la provincia, en cultura de Salta. Eh, Así que mi camino es un poco más, una pata en la educación y otra más en la gestión cultural. Así que bueno, y estoy vivo en Tilcara, así que estoy conectado en este momento desde Tilcara. Eh, y bueno, eso, ahora la profe les va a contar un poco las características de esta cursada. Bueno, gracias. Así que bueno, es bastante diverso a qué nos dedicamos, ¿no? Tanto Juan como yo.
y siempre lo tratamos de relacionar con la cursada, ¿no? Con la bibliografía de la cursada, y los trabajos prácticos y demás. Así que bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla, si Zoom me lo permite. A ver, voy a compartirlo grande. Bueno, para que charlemos un poco, entonces, cómo vamos a organizar la cursada de esta comisión. Ustedes vieron que la materia para la licenciatura tiene dos comisiones y para la tecnicatura también tienen dos comisiones. Esta es la comisión que es totalmente virtual. Nos vamos a reunir todos los lunes de 3 de la tarde a 5 de la tarde mediante Zoom. Es siempre el mismo link que lo tienen ahí en la pestaña Nuestros Trabajos Prácticos, ¿no? Como saben, las clases prácticas son obligatorias, al igual que la presentación de los trabajos. Eh, Todas las actividades que vamos a tener de la comisión van a ser por el aula virtual, tanto como las entregas y nuestra comunicación, ¿no? Cuando me refiero a nuestra comunicación, significa si ustedes tienen una duda, nos quieren comentar algo y justo no estamos, digamos, en el momento de clase, porque lo pueden hacer en cualquier momento durante la clase, nos envían un mensaje por ahí, no por otro medio. No recibimos mensajes ni por ninguna de nuestras otras redes sociales porque tenemos todas nuestras redes sociales y probablemente se crucen con nuestros perfiles por ahí. Bueno, por ahí no recibimos ni trabajos prácticos, ni consulta de la cursada, ni nada con respecto a lo que tenga que ver con la materia, ¿no? En nuestro ámbito formal y académico es el aula virtual, así que nos envían un mensaje por ahí, tanto a mí o a Juan, o bueno, tiene la función también de enviarnos a los dos. Eh, los trabajos prácticos son cuatro. Es un trabajo práctico por unidad, ¿sí? Nosotros ahora comenzamos con la unidad introductoria, después tenemos la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Entonces, por unidad hay un trabajo práctico. Y en nuestra comisión vamos a tener dos parciales. Cada parcial va a corresponder a dos unidades, es decir, la unidad introductoria y la unidad 1 entra en un parcial y la unidad 2 y la unidad 3 entra en otro parcial, ¿sí? Por lo cual, ya cuando estemos terminando la unidad introductoria, comenzando la unidad 1, vamos a decirles las fechas de los parciales. Los parciales son también online, ¿sí? Son por este mismo link, son orales. Eh, ya, bueno, en otros momentos de la cursada era un sistema diferente, pero este año optamos porque sean orales y para poder también conocerlos y conocerlos, ¿no? Escuchar sus voces. eh, y se van a hacer, digamos, mediante tandas. No va a ser, digamos, un parcial individual, sino que van a pasar entre 4 o 5 personas, vamos a hacer unas clases de preguntas correspondientes a las unidades que correspondan, y bueno, y ahí vamos a ver, ¿no? Cómo vienen con sus lecturas, qué es lo que estudiaron y demás. Previos a los parciales siempre tenemos una clase de consulta, que no es una clase obligatoria, pero les recomiendo que participen, sobre todo si hay alguna consulta sobre algún texto, algún concepto, algo que quedó sin responder en alguna clase, y demás. Aprovechen esos espacios para poder consultarnos, a mí o a Juan, para poder conectarse a rendir los parciales siguientes, ¿no? Los trabajos prácticos todos se van a realizar en grupos. Los grupos van a ser hasta 5 personas como máximo. No vamos a aceptar de 6 personas y tampoco vamos a aceptar de manera individual, ¿sí? Las personas que por algún caso extremo, llámese trabajo, digamos, de muchas horas o que tengan alguna persona
a cargo, cuidado todo el día, que no puedan ni siquiera reunirse de manera presencial ni de virtual con otras personas, bueno, nos tienen que escribir por el aula virtual, tienen que adjuntarnos un certificado o una constancia que certifique la situación que están pasando por la cual no pueden hacer el trabajo en grupo y recién ahí lo vamos a tomar en consideración. Si no están en esa situación, sí o sí lo tienen que hacer en grupo, ¿sí? Quizás, digamos, hay grupos que no llegan a los 5 integrantes, bueno, eso no repercute en nada, pero sí que lo tienen que hacer en grupo, ¿sí? Es obligatorio y con Juan nos vamos a poner firme este año en ese sentido. Bien, y la Eso asistencia, ahí sí, agrego, perdón. no, no, agrego lo que le está diciendo la profe, que es importante. Es un campo, ustedes están introduciéndose, formándose en un campo en el cual van a trabajar siempre con otras personas, van a encontrarse en un montón de situaciones de tener que investigar, producir textos, trabajar con otras personas y bueno, y esos grupos en la vida no siempre son exactamente las personas, mis amigos, mis amigas, las personas con las que querría estar y sin embargo tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, a repartirnos tareas. Entonces, no es solo una cuestión de forma, no es que es una condición de forma para hacer lo importante que es el trabajo, el contenido, sino que para nosotros, que ustedes puedan trabajar en equipo, repartirse tareas, responsabilidades, coordinar para encontrarse, ponerse de acuerdo, es parte del contenido, es lo que vamos a estar también observando y evaluando. Así que, como le decía Camila, en caso de que alguno o alguno de ustedes tenga una situación en particular y la pueda acreditar, bueno, nos escribe, nos adjunta los certificados, las constancias y vamos a evaluar esa situación. De lo contrario, tienen que formar grupos y trabajar en equipo. Perfecto. Gracias, Juan. Bueno, entonces, volviendo a nuestras clases, la asistencia va a ser mediante el formulario Google, ¿sí? En algún momento de la clase, de nuestras 2 horitas de clase, Juan o yo vamos a enviar por el chat el link del formulario para que puedan anotarse por allí, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esto que quieran hacerla ahora. Si quieren prender los micrófonos o escribir por el chat. Buenas tardes, profe, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Candelaria. Quería saber, en el caso que, por ejemplo, se formen grupos, ¿no? Que va a suceder. En el caso que de la mayoría, solamente una minoría, se quede encargada de la responsabilidad de llevar a cabo la tarea que se nos designe. En esos casos, si por ejemplo no se pudo llegar a ningún acuerdo y por lo que sea que se llegó muy a la fecha límite y en definitiva las personas que sí trabajaron y tuvieron la responsabilidad de hacerlo y se tuvieron que cargar el equipo entero, en ese caso, si por ejemplo no se pudo finalizar la tarea, o sea, si no se pudo entregar a término, si no se pudo entregar completa, si lo que sea que, en esos casos, ¿qué se hace? Bueno, en primera instancia, eso ya es una responsabilidad de ustedes como grupo, ¿no? Poder organizarse y cumplir con las tareas que nosotros le estamos pidiendo. Lamentablemente no podemos interferir en esa relación, digamos, de grupo entre ustedes, ¿no? Em, A ver, tuvimos sí experiencia que pasaron eso, sin embargo los trabajos fueron presentados, ¿no? En tiempo y en forma. Con Juan también fuimos estudiantes y tuvimos situaciones, o bueno, al menos yo no sé si Juan, pero situaciones sí donde una minoría quizás del grupo se carga de hacer las tareas y bueno, las decisiones ahí se tienen que tomar entre las personas que hicieron o no la tarea, ¿no? Estamos hablando de personas, no de una persona individual. eh, y en ese caso sería solamente incluir los nombres de las personas que hicieron el trabajo práctico, ¿no? Pero bueno, eso ya es personal de cada grupo. Claro, ahí Candelaria, bueno, lo que nos pasa a todos cuando hacemos trabajos en grupo,
si tenemos un compañero o una compañera que sabemos que está comprometido, que intentó, que quiso participar y tuvo algún problema, no pudo, sumaremos su nombre, lo cubrimos, lo hacemos, o sea, que la nota también lo cubra esa persona y en todo caso en el trabajo siguiente le diremos, bueno, esta vez te toca a vos un poco más, tendrás que ponerte un poco más las pilas porque en el anterior te cubrimos nosotros y eso. Ahora, si ustedes, hay un integrante del grupo que desapareció, que no contesta más los mensajes, que no se comunica, que no supieron nada más, bueno, no sé, no lo pongan el nombre de esa persona y en vez de ser un grupo de 5 se presentarán 4, ¿no? Eso como en cualquier grupo humano, ustedes sabrán hasta qué punto se ayudan, se colaboran, se cubren y cuándo, bueno, ya está. Porque puede pasar, no es que puede pasar, va a suceder, pasa en todas las cursadas, que hay estudiantes que se van a ir dando de baja. Entonces, si algún estudiante deja de cursar y bueno, no lo ponen más en el grupo, sino pueden consultarlo ustedes qué le está pasando. Lo que sí es que si en algunas, que también puede pasar, ¿no? Si vos estás, Cande, en un grupo de 4 personas y las otras 3 dejan de cursar, avisanos, decinos vos, profes, en mi grupo me quedé sola, las otras personas ya no están cursando, ¿les parece que me pase a tal grupo o me pueden ayudar a conseguir un grupo y lo vemos? ¿Sí? Muchísimas gracias. Esa era como la duda, o sea, saber más o menos si había posibilidades de como consideración en ese sentido, porque hay veces que ha pasado esta situación de que prácticamente 24 horas antes directamente te dicen, no, mira, yo dejé de cursar, la parte que yo tenía que hacer no la hice y uno está con mil cosas y Mm. como que sale perjudicado porque por ahí vas llevando, vas redactando, vas organizando o vas llevando el trabajo de tal manera que al final como medio como que pierde peso o calidad a la hora de la entrega, porque esa parte que uno consideraba que la otra persona iba a ser responsable, no sucedió y bueno, y baja la calificación de uno o del grupo que, o de la gente que sí hizo por, bueno, personas que no se supieron comunicar, organizar. Era esa mi duda puntual, saber que si estaban considerados como esos escenarios. Sí. Hay preguntas, Yamila, también si el grupo que forman para el primer trabajo tienen que mantenerlo toda la cursada. Idealmente sí, porque es más fácil para todos, para ustedes que se conocen y para nosotros para corregir. Pero bueno, sabemos que también en el transcurso de la cursada puede suceder que alguno de ustedes necesite, porque se quedó solo, sumarse a otro grupo. Cuanto menos armen y desarmen grupos, mejor. Profe, disculpe, Sí. me llamo Mayor Tatiana. Te quería consultar cuánto sería el mínimo del grupo, porque yo, por ejemplo, ya tuve una vez, como dijo mi compañera, que se nos abandonaron y todo, pero quedamos dos. Si quedamos solamente dos, ¿igual se puede presentar el trabajo o, o hay un otro mínimo? Y Yo bueno, diría sí, que a ver, traten de... Sí, perdón, vos, dale. Juan. No, que traten de no arrancar con un grupo de 2. Traten de armar grupos de 5, de 4, 5. Si después, en el transcurso de la cursada, se fueron dando de baja y el último trabajo lo presentan 2, no pasa nada. Pero traten de arrancar con grupos de más personas, porque aparte eso te aliviana un poco el trabajo, ser 4 o 5 para hacer una investigación, producir texto, editar, corregir, entregar. Es mejor ser un grupo más grande. Ah, bueno, sí, esa era mi consulta, porque ya me pasó de que quedamos solo dos, éramos seis, quedamos solo dos. Bueno, eso también lo van a ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa durante la cursada? Quizás si, no sé, en el segundo práctico quedan solo 2 personas y pasa eso con otro grupo y nosotros vemos, digamos, a la hora de corregir, podemos incluso hasta pedirles que se comuniquen entre ustedes para formar un solo grupo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo recién de la cursada, sobre cómo vamos, cómo van los grupos y demás. Pero tengan en cuenta que, bueno, con Juan somos flexibles en este aspecto siempre y cuando nos hablen y nos comenten la situación. Porque ni Juan ni yo somos adivinos y después, a la hora de la presentación de los prácticos, si no llega un práctico, bueno, está desaprobado o para rehacer, ¿no? No podemos hacer mucho más con eso. Entonces, háblenos con tiempo, háblenos, digamos, no hablen 10 minutos antes de la fecha límite de la entrega de los trabajos, háblenos con tiempo sobre, bueno, esta situación, si es que les pasa algo, ¿no? Con el grupo y se quedan solos, solas y demás.
siempre hablando vamos a poder solucionarlo, ¿no? No sé si hay otra persona que tenga otra duda, o ya estamos para comenzar un poco a charlar. El horario el parcial va a ser evaluado en el horario del práctico o en el del teórico. Sí, el parcial va a ser evaluado en el horario de nuestro práctico y o sea, en realidad vamos a tratar de que sea así, probablemente sí, pero como no sabemos cómo va a venir esta cursada con respecto a los paros y demás, podemos en alguna ocasión decir, bueno, tomamos el lunes en el horario de nuestro práctico y otro día de la semana eh, en otro horario, ¿no? Y bueno, ustedes se van a tener que inscribir en algún día y en algún horario. Pero por lo pronto, los parciales sí son el día de nuestro práctico en el mismo horario, en este mismo espacio, en el mismo link. Bueno, ahí estoy viendo que se están organizando por el chat en un grupo de WhatsApp. Eh, Así que, bueno, nada, va a ser un grupo de estudiantes, porque como les dijimos, la comunicación conmigo, con Juan, solamente va a ser por el aula virtual, así que nada, está bueno que ahí puedan compartir información y demás, y los ayuda a no colgarse con fechas y demás. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la unidad introductoria, ¿sí? Como dije, la asistencia es por formulario Google, que ya en cualquier momento lo pasamos por el chat. Eh, entonces, como les decía, vamos a empezar a hablar sobre la unidad introductoria. Son dos textos, ya están habilitados en el aula virtual. Si entran ahora a la pestaña de nuestros trabajos prácticos, incluso van a ver que ya está el trabajo práctico introductorio, ¿no? Estos dos textos, a ver si puedo pasar, ahí está, son el de Bauman y May, ¿sí? Sobre pensar sociológicamente, y también el texto de Bourdieu de Sociología y Cultura, que en realidad es una entrevista, ¿no? No es un artículo, como es el de los otros autores. Entonces, vamos a comenzar con estos dos textos, que ya, como les dije, están subidos en lo que es el trabajo práctico. Estos conceptos también los abordó Alejandra en las clases teóricas, que recuerden son los martes de manera virtual y los viernes de manera presencial. Ella ya, bueno, hizo una introducción sobre lo que es pensar sociológicamente, el sentido común, eh, por qué la sociología genera incomodidades y demás. Vamos a retomar esos conceptos y al finalizar vamos a charlar sobre lo que es el trabajo práctico introductorio, la fecha de presentación y qué es lo que le vamos a proponer con Juan para que haga, ¿no? En este trabajo introductorio. Entonces, como les decía, ¿no? La sociología en sí lo que va a tratar de hacer es visualizar las acciones humanas como componente de configuraciones más amplias, como ser conjuntos de actores y de actoras entrecruzadas en una red de dependencia mutua, ¿no? Miren este dibujito, son muchas personas que están entrecruzadas agarrándose la mano. Bueno, es un poco lo que quiere asemejar a la sociología, ¿no? Los sociólogos y las sociólogas se van a preguntar qué consecuencias tiene cierta, digamos, situación para los actores humanos, para las relaciones en las que entramos y también para las sociedades en las que formamos parte, ¿no? Esto va a modelar el objeto de investigación sociológica, de modo que las configuraciones y estas redes de dependencia mutua se encuentran entre las preocupaciones más destacadas de lo que es la sociología, que básicamente es lo que vamos a hablar eh, durante todo el desarrollo de la cursada en diferentes textos y conceptos, ¿no? Entonces, los actores
individuales se van a volver visibles para un estudio sociológico en tanto son partícipes de esta red de interdependencia, ¿no? Independientemente de lo que nosotros o nosotras hagamos, dependemos uno del otro, dependemos una de la otra. Podríamos decir que entonces la pregunta central de la sociología, como está acá en el Canva, es de qué manera los tipos de relaciones sociales y de sociedades que habitamos se relacionan uno con los otros, nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestros conocimientos, nuestras acciones y sus consecuencias, ¿no? Esta clase de preguntas que parten de las realidades prácticas, de nuestras realidades prácticas de cada día, eh, es lo que constituye el área particular de la discusión sociológica, que es lo que vamos a discutir de acá en adelante, y va a definir a la sociología como una rama autónoma de las ciencias humanas y las ciencias sociales, ¿no? Podemos concluir que pensar sociológicamente es una manera de entender el mundo humano que también abre la posibilidad de pensar acerca de este mundo, de este mismo mundo, de diferentes maneras. Entonces, pensar sociológicamente también se distingue por el vínculo con llamado sentido común, ¿no? Tal vez más que otras ramas del saber, la sociología ve moldeado su vínculo con el sentido común a partir de resultados que son importantes para su situación y su práctica. ¿Por qué? Porque la producción de conocimiento científico va a contener factores sociales que moldean y configuran la práctica de la sociología, en tanto estos hallazgos o estas producciones científicas pueden tener implicancias sociales, políticas y económicas sobre las cuales, y en cualquier sociedad que está en democracia, sociedad democrática, no corresponde que los científicos, digamos, sean los que tienen las últimas palabras, ¿no? Acá justo puse una caricatura eh, donde un varón le pregunta a otro varón, bueno, pero si no son ustedes, ¿quiénes determinan qué está bien y qué está mal? El sentido común, desde luego, le responde, ¿y quién dice que es el sentido común? Nosotros, claro. Bueno, esto lo podemos trasladar a muchas situaciones, ¿no? No solamente en el aspecto de producción científica, sino en la política, en la economía, ¿no? Sobre esto de quién tiene razón, qué sentido común está bien y cuál no, ¿no? Esto es bastante discutido en nuestro día a día, ¿no? Hay mucha gente que dice como, bueno, esto es para el sentido común, o esto es fácil, pensar desde tu sentido común o cosas así. Y realmente lo que vienen a hacer estos autores es desnaturalizar lo que es el sentido común y decir, bueno, a ver, la verdad que el sentido común ha creado estructuras que son muy difíciles de romper y no siempre son las correctas, no siempre están bien, sobre todo porque logra naturalizar muchas veces estigmas, estereotipos eh, en las sociedades que generan, ¿no? Algunas problemáticas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la relación, digamos o en realidad las diferencias que van a tener la sociología y el sentido común, es que el sentido común, digamos, estos problemas del sentido común van a proporcionar la materia prima para las investigaciones sociológicas, ¿no? Porque como vivimos en compañía de otras personas, vivimos en comunidad e interactuamos unas personas con otras, en ese proceso vamos a desplegar una cantidad inmensa de conocimiento tácito, que es ese conocimiento silencioso que muchas veces lo tenemos mediante generaciones o porque escuchamos que algo era así y lo tomamos como real, ¿no? Que este, digamos, conocimiento silencioso nos va a permitir enfrentarnos a nuestro asunto de la vida cotidiana, ¿sí? De nuestro día a día. Y cada una de nosotras es un actor o una actora experta en esto, ¿no? En todo lo que sabemos, que lo aprendimos solamente por vivir en comunidad, ¿no? Y sin embargo, lo que logramos y lo que somos
depende de lo que otras personas también piensan y hacen, ¿no? Aquellas acciones e interacciones humanas que van a explorar los y las sociólogas ya fueron nombradas y ya recibieron la consideración de los propios actores y actoras y son, por lo tanto, el objeto del saber del sentido común. Entonces, el sentido común va a proporcionar un montón de materia prima para que la sociología lo investigue, ¿no? ¿Por qué la gente piensa así? ¿Por qué la gente hace esto? Familias, podemos ver, digamos, esto en familias, en organizaciones, en redes solidarias, en barrios, en ciudades, pueblos, naciones, iglesias, y cualquier otro grupo que esté cohesionado por la interacción humana, ¿no? Ya han recibido este significado y la importancia por parte de los actores y las actoras que forman parte de ellos. Cada término sociológico también ya está cargado de los significados que le da el saber del sentido común. Y por estas razones, la sociología está íntimamente relacionada con el sentido común. Ahora bien, nos van a decir los autores que es importante poder trazar un límite entre lo que es el conocimiento sociológico, que sería un conocimiento científico, y lo que es el sentido común, que sería este conocimiento silencioso, ¿no? Sobre todo para la identidad sociológica, o sea, para la identidad que adquiere la sociología, ¿no? Como primer punto tenemos que la sociología, a diferencia del sentido común, siempre va a hacer un esfuerzo por subordinarse a las reglas rigurosas de un discurso responsable. ¿Qué quiere decir? Es un atributo que la ciencia eh, va a tener para distinguirse de otras formas de conocimiento, que, bueno, otras formas de conocimiento que por ahí son considerados un poco más flojas y menos estrictamente vigiladas y autocontroladas, ¿no? ¿Por qué? Se espera, digamos, básicamente que los sociólogos y las sociólogas en su práctica tomen muchas precauciones para distinguir de un modo claro y de un modo visible entre los enunciados que están corroborados por evidencia disponible, evidencia científica disponible, y las proposiciones que solo pueden aspirar, digamos, a la categoría de ideas provisorias. Ideas que no están 100% probadas, ¿no? Que muchas veces las tenemos naturalizadas, porque se fueron repitiendo a lo largo de la historia. El segundo punto es la importancia de hallar el tamaño del campo del que se va a extraer el material para este pensamiento sociológico. Y es porque, digamos, para la mayor parte de nosotros y nosotras, en nuestra rutina diaria, este campo está confinado a nuestro propio universo de vida, ¿sí? Es decir, a las cosas que hacemos, la gente con la que nos encontramos, los propósitos que nos planteamos en nuestras búsquedas y los que suponemos que otros plantean para la suya, así como el tiempo y los espacios diversos en los que interactuamos corrientemente, ¿sí? Al kiosco que voy a comprar, si participo, bueno, de alguna clase de la facultad, bueno, de manera presencial, ¿no? Si hago algún tipo de deporte, bueno, ese va a ser el tamaño de el campo. Entonces, el resultado general de esta ampliación que queremos hacer de horizontes va a ser el descubrimiento del vínculo íntimo entre nuestra biografía individual y nuestro proceso social, ¿sí? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que quiero ser? Y con qué instituciones o grupos sociales o comunidades me relaciono. Como tercer punto, tenemos que la sociología y el sentido común van a diferir en el modo en que cada uno da sentido a la realidad humana en términos de cómo comprende y explican acontecimientos y circunstancias, ¿sí? La sociología y el sentido común van a explicar lo que pasa en la sociedad de manera muy diferente. Sabemos por nuestras experiencias que somos digamos, somos lo que somos por nuestras acciones, ¿no? Sabemos que lo que hacemos es un efecto de nuestras intenciones, aun cuando los resultados puedan no ser lo que estábamos buscando. Entonces, tendemos a percibir todo lo que sucede en el mundo en general como un producto de la acción intencional
de alguien, ¿no? Muchas veces buscamos como personas responsables por lo que ocurrió, por lo que nos ocurre, y muchas veces también cuando encontramos a las personas responsables, eh, creemos que hemos como completado una especie de investigación propia, ¿no? Y en general la gente encuentra difícil aceptar que una situación no es solamente efecto de acciones intencionales de determinado grupo o de determinadas personas, ¿no? Los que hablan en el nombre de la realidad, en el ámbito de lo público, y vuelvo a esta caricatura, ¿no? Eh, entonces, los que hablan en el nombre de la realidad en el ámbito de lo público, como políticos, periodistas, investigadores de mercado, economistas, publicistas, sintonizan con las tendencias dominantes y hablan como de necesidades del Estado o de las demandas de economía para poder llevar a cabo lo que plantean, ¿no? El plan político o económico o comunicacional que esté planteado en este momento. Y esto dice como si el Estado o la economía estuviesen hechos a la medida de las personas eh, individuales, como nosotros, con necesidades y deseos específicos. Lo mismo pasa con los gobiernos, ¿no? Que a menudo, muchas veces, se quitan de encima el peso de la responsabilidad, remitiéndose a cosas que están como fuera de su control, entre comillas, o hablando de lo que el pueblo exige, también entre comillas, a través del uso de grupos focales o de encuestas de opinión, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la sociología es eh, alzarse en oposición a la singularidad de estas visiones del mundo que pretenden, de manera no problemática, digamos, hablar en nombre de un Estado de las cosas en general. La sociología se va a oponer entonces a esa visión del mundo personalizada, que la eligen unas pocas cuantas personas, según sus intereses, según lo que quieran alcanzar, porque muchas veces, o en realidad la mayoría de las veces, partes de abstracciones, ¿no? Para explicar la realidad. Lo que hace la sociología es, y vuelvo al principio, analizar las múltiples redes de interdependencia humana. El cuarto punto para poder límite entre la sociología y el sentido común es el poder del sentido común depende de su carácter autoevidente, es decir, el no cuestionar sus preceptos y ser autoconfirmante en su práctica. Van a decir los autores que necesitamos esto para seguir adelante con nuestras vidas, porque cuando se repiten estos preceptos lo suficiente, las cosas tienden a volverse familiares. Y, como sabemos, lo familiar es visto como autoexplicativo, ¿sí? No necesita explicación porque siempre fue así, nadie nunca lo cuestionó, se fue repitiendo en generaciones familiares o en diferentes comunidades. Entonces, no presenta problemas y puede no despertar ninguna curiosidad, ¿no? No se van a hacer preguntas si la gente está satisfecha de que las cosas sean como son, por razones que no están abiertas a escrutinio, ¿no? No están abiertas que venga una persona y me diga, che, eso me parece que no puede ser así, no podemos seguir repitiendo esto, digamos que una persona venga y cuestione lo que se repita de manera incuestionable, ¿no? Entonces, en un encuentro con ese mundo familiar regido por estas rutinas que tienen el poder de confirmar las creencias, la sociología va a aparecer como un extranjero entrometido e irritante, ¿no? A ver, seguramente acá hay quizás madres o padres eh, que pasaron esta edad de sus hijos o hijas que pregunten todo por qué, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces esos por qué no tienen muchas respuestas, porque incluso nosotros y nosotras estamos sumergidas en ese sentido común de ni siquiera habernos preguntado por qué algunas cosas, ¿no? Entonces, la sociología va a ser un poco el papel de ese niño o de esa niña preguntando todo por qué. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto no es de diferente manera? Y demás. Entonces, la sociología al examinar aquello que se da por sentado tiene este potencial de perturbar las cómodas
certidumbres de la vida, planteando preguntas que nadie recuerda haber planteado y aquellos con intereses creados que incluso toman muy mal, digamos, que se planteen estas preguntas, ¿no? Acá Matías Aparicio pone los niños entre 6 y 8 años, ¿no? Bueno, son ejemplos que nos ocurren en nuestra vida cotidiana, los pequeños y las pequeñas sociólogas. Entonces, para todos y todas las que piensan que vivir la vida de una manera más consciente vale el esfuerzo, no van a decir los autores, la sociología es una guía de bienvenida, ¿sí? Es eh, el puntapié para un inicio, sí, de una vida de cuestionamiento, pero quizás una vida mucho más responsable a la hora de poder comunicar, que bueno, estamos en una tecnicatura de comunicación digital, entonces la responsabilidad a la hora de comunicar es muy importante, ¿no? Y la sociología, aunque manteniéndose en una constante e íntima conversación con el sentido común, porque sabemos que están súper relacionados, pero que existen límites dentro de la sociología del sentido común, la sociología va a aspirar a sobrepasar las limitaciones, abriendo estas posibilidades que pueden clausurarse con demasiada facilidad, ¿no? Cuando la sociología convoca y desafía este saber compartido, este saber comunitario, nos va a impulsar a reexaminar nuestra experiencia para descubrir, mirando nuestra experiencia previa hasta el día de hoy, nuevas posibilidades y terminar siendo mucho más abiertos y abiertas y menos propensos a la idea del conocimiento sobre nosotros y nosotros y las demás personas y la comunidad tiene un punto final. El saber nunca tiene un punto final, ¿no? Porque, como sabemos, el ser humano y las comunidades humanas están en un constante cambio, no son estáticas, evolucionan, modifican costumbres, lenguaje y demás. Entonces, ese saber sociológico nunca va a tener un punto final para la sociología. Para el sentido común, muchas veces sí lo tiene, ¿no? Entonces, pensar sociológicamente nos puede hacer mucho más sensibles y tolerantes a la diversidad, ¿no? Puede agudizar nuestros sentidos y abrir nuestros ojos a nuevos horizontes más allá de nuestras experiencias inmediatas para que exploremos condiciones que hasta ahora habían permanecido relativamente invisibles, ¿no? Explícitas, implícitas, perdón. Se halla más allá de nosotros y nosotras como individuos. Entonces, los autores nos plantean que la sociología piensa de manera racional para situarnos dentro de estas redes de relaciones sociales, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que estamos en una red de interdependencia mutua, ¿no? Y cuando digo red de interdependencia mutua, me refiero a cómo está organizado mi día. ¿Quiénes son las personas con las que vivo en mi casa? ¿Quién es la persona en mi casa encargada de que todos los días haya un plato de comida en la mesa, se pague la luz? ¿Quién es la persona encargada de que yo pueda llegar a la facultad? Muchas veces puede ser un familiar, puedo ser yo, digamos, por medios propios, puede ser el taxista que maneja, o él o la taxista que maneja el taxi compartido, o el taxi amarillo, o el colectivero o la colectivera, ¿no? ¿Quién es la persona que me recibe en la facultad? ¿Quién es la persona encargada de dar la clase? Bueno, todo eso, todas esas personas con las que ustedes están en contacto diariamente, es su red de interdependencia mutua, ¿sí? Su red más cercana de interdependencia mutua. Entonces, lo que va a hacer la sociología al pensar de esta manera relacional, ¿no? Para poder situarnos en estas redes de interdependencia, en estas redes de relaciones sociales, vamos a ver, y en muchos textos, de que la sociología, y como plantean, ¿no?, los autores de estos textos, la sociología muchas veces se hace en defensa del individuo, pero no del individualismo, ¿no? Esta palabrita que muchas veces la escuchamos diariamente, la leemos también diariamente, y a la que se opone totalmente la sociología, ¿sí?
Una cosa es el individuo, es la persona en sí con su red de interdependencia, y otra cosa es el individualismo, ¿no? Que ya viene con otros discursos diferentes, como el discurso de la meritocracia, por ejemplo, que es totalmente opuesto a lo que plantea convivir y estar en una red de interdependencia. O sea, entonces, que pensar sociológicamente significa pensar un poco más plenamente en la gente que nos rodea y no solamente pensarlo de una manera teórica, ¿no? Desde este texto, sino en términos también de conocer sus metas, sus objetivos, sus esperanzas, sus deseos, sus preocupaciones, sus intereses, ¿no? Y pensar sociológicamente va a abarcar todo ese conocimiento que también nos va a ayudar a poner límites entre la sociología y el sentido común. Probablemente después de la clase de Alejandra y probablemente después de esta clase, cuando, no sé, se sienten a cenar o algo y alguna persona de su familia, una amistad, o bueno, con la persona que estén, o si están solos y solas y leen alguna publicación, ya tengan un poco el chip del pensar sociológicamente, ¿no? De esto de decir como, no, a mí me parece que esto no es así, o el famoso, ¿no? Aval, tráeme las pruebas, o algo así, ¿no? Como en poner en cuestionamiento todo eso que muchas veces lo escuchamos naturalizados y no le preguntamos como, chico, ¿cómo sabes eso? ¿Y dónde? Y esto está tipo avalado, esto es así. Bueno, esto nos va a funcionar en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Sí, hay un micrófono abierto, no sé si quieren hablar. Bueno, parece que se le activó sin querer. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, sigo entonces. Entonces, ¿por qué, digamos, también se dice que la sociología es problemática, ¿no? Que es una disciplina eh, problemática. Entonces, lo que van a decir estos autores es que la sociología es problemática porque revela muchas veces cosas ocultas y reprimidas, verdades que a algunos o a muchas personas no les guste oír, ¿no? No les gusta oír que se cuestione eso y que se investigue alguna cuestión ya naturalizada, ¿no? Así y de esta manera es que se presenta la sociología, como agresiva y molesta, porque están en juego las maneras de deshacerse de las verdades incómodas, ¿no? No de las verdades científicas. Entonces, bueno, Bourdieu en este sentido va a hablar de diferentes capitales, que ya lo vamos a hablar de manera mucho más profunda en nuestra número 2, ¿no? No sé si ya lo habrán visto en otra materia, el capital cultural, el capital de saber, y demás, él va a proponer diferentes ejemplos, ¿no? Sobre, bueno, en este texto habla sobre la escuela y cómo muchas veces la escuela se relaciona con la inteligencia, el origen social o el capital, ¿no? Digamos, el capital cultural heredero de la familia. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, yo egresé del no sé, por ejemplo, del Colegio Nacional número 3 probablemente ya tenga, digamos, preconceptos a que diga, bueno, yo egresé de el Colegio José Hernández, ¿no? Que puede pasar o no puede pasar, sobre todo de este cultural heredero de la familia, origen social y demás, ¿no? Puedo decir, bueno, si egresé de un colegio público, probablemente, bueno, mi familia es de clase media o clase este, media baja o clase baja,
muchas comparaciones sobre, bueno, las currículas que se dan entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, sobre qué es mejor y qué es peor. Bueno, ya como que se va a ir configurando, ¿no? Un preconcepto previo de esa persona. Es de lo que nos va a hablar un poco Bourdieu con su con sus conceptos de campos y después, bueno, de capitales y demás. Esto lo estoy diciendo de una manera muy resumida y muy breve y muy fácil de decir, pero cuando ustedes lo lean en la entrevista lo van a poder comprender mucho mejor con sus palabras, ¿no? Entonces, en la escuela, entonces, es donde vamos a poder develar, ¿no? Estas estructuras de desigualdades de reproducción y de transmisión. No sé cómo estamos de estadística etaria ahora en la cursada. Probablemente si hay personas que recuerden que quizás en los años, bueno, desde los años a principios de 1900, quizás hasta los 90, los 2000, Colegio Nacional número 1, Teodoro Sánchez de Bustamante, era un colegio de mucho prestigio acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, un colegio de donde salieron gobernadores, políticos, ¿no? Grandes investigadores, y que con el tiempo eso se fue modificando. Yo soy egresada del colegio, creo, del año 2012, entonces ya no llegué, digamos, como a esa década de prestigio, pero era un colegio que si ingresabas en esos años como que moldeaba un poco, ¿no? Cómo eran tus estructuras, cómo eran estas estructuras de desigualdad, de reproducción y de transmisión. Bueno, eso hoy lo podemos ejemplificar con estas diferencias que les comentaba anteriormente, de las escuelas públicas, las escuelas privadas y las desigualdades que existen entre ambas escuelas, ¿no? Entonces, bien, para salirnos un poco de este ejemplo, estos autores nos van a decir que el sociólogo o la socióloga tiene como objeto estos campos, digamos que estos campos, tanto de desigualdad, de reproducción y de transmisión, van a estar constantemente en lucha, y el sociólogo y la socióloga va a ocupar un lugar determinado y entonces va a tener la posibilidad de esta producción del conocimiento, ¿no? Y esa producción de conocimiento va a depender de la posición que cada uno domina y de la capacidad de producción, ¿no? Ahora bien, lo que van a postular también los autores es eh, cómo a la hora de hacer sociología no podemos hablar de una objetividad, ¿no? Y menos todavía de una neutralidad. Por lo que les decía antes, porque el sociólogo y la socióloga siempre van a estar determinados en una posición dentro del campo, ¿no? Porque cuando el sociólogo o la socióloga va a producir algo de conocimiento científico, no lo hace a pesar de tener interés por producirla, sino porque su interés puede consistir en el deseo de ser, por ejemplo, la primera persona en realizar un descubrimiento y apropiarse de todos los derechos asociados a él, ¿no? Ya no estamos hablando de lo que es la tarea sociológica, sino cómo puede ejercer la sociología un sociólogo o una socióloga y del interés y, bueno, y la pasión que puede tener, ¿no? Refiriéndome a la pasión, es lo que va a mover al sociólogo y a la socióloga, va a ser su motivación para investigar lo que investiga, ¿no? El interés y la pasión tienen que estar acompañados de una vigilancia epistemológica, nos van a decir los autores, y ciertos límites porque se puede terminar en una total ceguera que va a imponer y determinar el conocimiento. Entonces, no solamente la sociología tiene que poder develar esta relación que tiene ella misma con el sentido común y los límites que tiene, sino también el sociólogo como persona, como investigador e investigadora, tiene que determinar por qué está investigando esto, cuál es su interés en realidad, si lo apasiona o no, si existe objetividad o neutralidad,
en lo que se está investigando. Entonces, no solamente la sociología le va a preguntar a la comunidad o a la población o a estas redes, ¿no?, de interdependencia mutua, por qué, algunas cosas incuestionables, sino que también le va a preguntar por qué al sociólogo o a la socióloga que esté realizando eh, una investigación. Y ahora, a mí me gustaría preguntarles, a ver si alguien se anima a escribir por el chat o encender el micrófono. Esto siempre suma puntitos después a la hora de colocar las notas. Eh, ¿Qué pensamientos eh, pueden notar ustedes que tienen familiarizados, ¿no?, que proviene del sentido común? No solamente ustedes, o cuáles escucharon, cuáles leyeron hace poco. ¿Puede repetir? No entendí lo que dijo primero, profe. Que qué pensamiento bueno, o frase tienen de manera naturalizada, ¿no?, que se repite, que ustedes piensan que proviene del sentido común. Y que bueno, se puede repreguntar, ¿no? Se puede decir, no, bueno, esto no es así. Ariadna pone, sentarse uno detrás de otro en un aula. ¿Cómo sería eso? Matías Aparicio, por ejemplo, en mi ciudad, soy el Libertador, hay un pensamiento que entrar a trabajar en la empresa Ledesma es trabajo seguro. Bueno, ese es, digamos, un pensamiento que probablemente viene desde el comienzo, ¿no?, del, del ingenio, que quizás en ese momento se tomaba como seguro, pero actualmente no. Pero podemos ver que es algo que se viene repitiendo, ¿no?, en el tiempo, sobre todo en una ciudad que se crea a partir de, como es la empresa Ledesma. Erika Velázquez, que las mujeres deben ocuparse de los quehaceres, mi sobrino lo dice para sacar tareas domésticas, totalmente, ¿no? Que la mujer nació para maternar, para hacer tareas domésticas, para realizar las tareas de cuidados, son ideas que vienen desde el sentido común, no del sentido común solamente, sino también de un sistema, ¿no?, que lo impone de ese modo. Abrir la sombrilla dentro de la casa es de mala suerte. Bueno, esos son algunas frases un poco más graciosas, pero sí, andás a ver de qué situación viene. El tiempo todo lo cura, también. Dalma Flores, que Claro, todos tenemos los mismos derechos, eso me llama la Profe, atención, no sé si querés explayarte, Dalma. ¿Sí? una que dice mi hijo, profe, es que todos los programadores son niños ratas, dice. Y yo no me considero una rata. Y soy programadora, digamos, no me considero una rata, pero eso es lo que dicen, o que son todos varones, o que son todos introvertidos, y yo no considero que todos los programadores seamos así. Pero bueno, Bueno, ese es un estereotipo, ¿no?, que también tiene esa profesión. claro, Eh, ahí ta- está bueno porque sí, aparecen. Profe, una por ahí interesante es que hoy en día está como haciendo más ruido, es esto de que los hombres no lloran. sí, Eso me totalmente. parece como que hoy en día se está buscando como cambiar esa imagen del hombre de como que se guarda todo para adentro y se está sensibilizando más y se lo está poniendo en un lugar más de compañero y de protector de la familia, pero no para decir es lo que se dice el hombre y punto, sino más como más tipo alineándolo más al rol de la mujer. Creo que ahí se está rompiendo un poco más ese código de esa frialdad o de ese como liderazgo, si se quiere decir. Claro, sí, sí, del deber ser, ¿no? Cómo tiene que ser un varón, cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Eso ya se viene debatiendo bastante. Sí, Juan. No, que está bueno ahí en los ejemplos que van poniendo en el chat, eh, que hay como rubros, ¿no? Hay algunos que son, bueno, que los vamos a ver en la cursada, que son de género, ¿no? Que esto de que tales tareas o tales roles tienen que cumplir las mujeres,
que los hombres tienen que comportarse de tales formas, no pueden llorar, no tienen que ser de tal manera. Este, eso podemos pensar que son, que está muy instalado en el sentido común, roles, comportamientos, que tienen que ver con el género. Otros que ponen ahí tienen que ver de una manera con la clase, con lo que Bourdieu habla como llama y que vamos a ver capital social, ¿no? Que Ujú. tales trabajos dan prestigio, que tener un título es garantía de tal cosa, ¿no? Eso, un montón de de otros saberes, de otras afirmaciones que también están muy instaladas, ¿no? Que en más de una conversación en la mesa, no, vos tenés que estudiar, vos tenés que tener un título, tenés que ir a la universidad, o tal, tenés que tratar de entrar en el ingenio o en la mina, que son los trabajos prestigiosos, los trabajos que te dan estabilidad y qué sé yo. Hay veces que se cruzan incluso estos rubros, ¿no? Porque podemos pensar que tales trabajos también tienen que ver con cuestiones de género, ¿no? Ujú. Eh, Hay otros ahí que son todo un conjunto ya que tienen que ver con las creencias, los mitos, las supersticiones, que no hay que pasar por abajo de una escalera, que no hay que abrir la sombrilla, decían, adentro de la casa, que esto, si lo haces, trae mala suerte, y todas esas cosas. Y después hay otros ahí que aparecen, claro, ahí dicen, son refranes, que tienen que ver con la política, que todos los políticos roban, que los derechos, que todos tenemos los mismos derechos. Insisto, como decía hace un rato, Cami, me interesa también que Dalma lo pueda profundizar un poquito más porque es un tema que nos interesa, ¿no? Pero bueno, hay como rubros dentro del sentido común. Sí, sí, totalmente. Lo podemos dividir en categorías. Bueno, esto de que las mujeres son fieles, ¿no? Entre comillas, está también como relacionado a estos roles de género y el deber ser, ¿no? Y creo que también el debate público está bastante masificado por, bueno, por cuestiones públicas que han pasado en los programas de espectáculos, bueno, los que ven sabrán. Bueno, entonces lo que escuchaba cuando era chica es que tenías que entrar a trabajar en la parte pública para asegurarte un sueldo, obra social, etcétera. Todos damos por, bueno, ahí está Dalma respondiendo, todos damos por sentado el respeto por los derechos de todos, por el solo hecho de ser humano, pero en realidad no siempre es así. Por eso existen las desigualdades e injusticias. Bueno, sí. Eh, es un debate bastante profundo, ¿no? Eh, esto. Sobre el tema de derechos. Y también, bueno, los derechos están así en estas diferentes categorías que veníamos hablando, ¿no? Podríamos quizás poner algún ejemplo más determinado para explicar esto. No sé, Juan, vos ahí prendiste el micrófono. Sí, sí. No, que está bueno que eso que aparece, también empezamos a ver es com- que instalar esas creencias en el sentido común le convienen a ciertos sectores, ¿no? Sí, Que es lo que vamos a trabajar en la cursada, porque empieza, ya vamos a ver más adelante también la noción de hegemonía, que hay una disputa y una pelea por instalar estas ideas en el sentido común, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Porque además es muy difícil que todos los mismos derechos sean para todos cuando también existen, ¿no? Minorías que son mucho más vulnerables, que están invisibilizadas, que no formaron parte de muchas leyes de derechos y demás, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en Argentina somos eh, fundamentales a la hora de pensar de los derechos de género, ¿no? Pero eso también, como dijo Juan, actualmente no responde a los intereses políticos ni económicos, ¿no? Del gobierno que tenemos. Entonces, se vuelven a poner en discusión como diciendo, bueno, eh, nada, invisibilizar de esta manera esos derechos eh, ganados, ¿no? Eh, Celeste Nachure, con el tema de la política podría ser que el sentido común
el hecho de seguir al pie de la letra de la Constitución Nacional, pero los políticos ignoran la mayor parte. Sandra Mendoza pone que seguir a la manada es lo que se hace por generaciones. Palma responde, claro, y es de sentido común entender que donde termina el derecho de uno, empieza el derecho del otro también. Bueno, esta es una frase muy repetida, ¿no? Y también son frases como utilizadas dependiendo del interés de cada persona, ¿no? Podemos entrar en un debate de horas con esto. Pero está bueno que lo tengan en cuenta, de que se animen a escribirlo, de que lo podamos conversar acá en la clase, ¿no? Tanto de política, de género eh, y demás. Entonces, bueno, si no hay nadie más que quiera hacer algún otro aporte, pasamos a charlar del trabajo práctico, introductorio. Bueno, gobierno y quien gobierne, yo sigo trabajando también, bueno, podemos seguir horas y horas. Lo bueno es que ya vamos relacionando, ¿no? El sentido común en nuestra vida diaria. Claro, ahí lo que hoy les trajo la profe en esta clase es que la sociología va a preguntarse de dónde viene esto, ¿no? Tomo la última, la que puso Matías Aparicio. Gobierne quien gobierne, a mí mi vida siempre sigue igual, porque yo sigo trabajando, a mí no me afecta, o no tiene, digo, ¿quién puede tener interés, se va a preguntar la sociología, en instalar esta afirmación? ¿De dónde viene? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican? Y lo otro que decía también la profe hace un ratito, ¿cómo se relaciona mi vida singular, cotidiana, con lo social, ¿no? Que está justo en esa frase que puso Matías Aparicio. Es cierto que pase lo que pase a nivel social, político, no sé, no tiene nada que ver con mi vida particular y con mi día a día, o sí hay una incidencia y hay ¿no? mutua entre las vidas particulares y lo político, lo social, lo estructural. Esa última caso de Matías medio que nos sirve como ejemplo para todo lo que hoy les contó Sí, Camila, que se va a empezar a preguntar la sociología. sí, totalmente. Bueno, acá Susana Jimena pone que sí hay una incidencia. Está bueno también que la sociología sirva para poder visibilizar, ¿no? Esa incidencia. Está el link de la asistencia, ¿no? Perdón que corte, pero está el link de la asistencia en el chat. Cruz Elizabeth, lo político siempre afecta a todos, aunque seamos trabajadores independientes. Si sos un comerciante, por ejemplo, vendés menos si hay una crisis económica. Sí, por supuesto. Sí, sí. Podemos hablar un montón de incidencias, ¿no? Salud, educación, trabajo, transporte. eh, y demás. Por eso siempre está bueno lo que proponen, ¿no? Esto del pensar sociológicamente, de no seguir como repitiendo lo que quiere, ¿no? El sentido común, que es ser autoexplicativo, de que las cosas son así porque son así, siempre fueron así, y listo, chao, no hay otra. No hay nada más que hacer, pero siempre hay mucho más que hacer. Voy a compartir el trabajo práctico introductorio, que es el primer trabajo que vamos a hacer en la cursada. Como le dije, este trabajo ya está disponible en el aula virtual, pueden conectarse y verlo. Bien, entonces, hay unas pautas de presentación, que son unas pautas que ustedes tienen que cumplir a la hora de enviar el trabajo práctico, que es realizarlo en grupo hasta 5 personas. Esto ya lo charlamos al principio. Como mínimo tienen que ser 2 páginas, ¿no? Bueno, les ponemos letra Arial 11, interlineado 1.5, tienen que presentar una carátula en el que consignen el nombre y el apellido, el DNI, la libreta de cada integrante del grupo, si no, no vamos a poder saber quiénes son las personas que integran el grupo y solo lo que aparezcan vamos a ponerle el aprobado o el desaprobado, ¿no? Los trabajos prácticos, como les dije al principio también, tienen que subirse al aula virtual, no lo recibimos por ningún otro medio,
una vez que se cierra el espacio para subir el archivo, es decir, que llega a su día y a su fecha límite, se cierra y no se vuelve a habilitar hasta el recuperatorio, ¿no? Esto ya lo voy a decir ahora al final sobre el recuperatorio de los trabajos prácticos. Y este es un punto muy importante que vamos a recalcarlo probablemente todas las clases con Juan, es que no se aceptan trabajos plagiados ni contenidos producidos con apps de inteligencia artificial, sin mencionar fuentes, ni realizar aportes propios, porque estos trabajos van a quedar desaprobados sin derecho a recuperar, ¿sí? No queremos que hagan los trabajos prácticos con inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar en un montón de cosas, en corregirnos la ortografía, en acomodarnos bien las citas bibliográficas, pero no en responder, ¿no? Nosotros queremos que ustedes respondan, lean los textos, vean el documental que ahora les voy a comentar un poco y nos respondan, ¿sí? Según los textos y según el documental, lo que le estamos preguntando en este trabajo práctico introductorio. Si nosotros notamos, porque es muy evidente cuando se hace con inteligencia artificial, ese práctico se queda desaprobado sin derecho a recuperar. Entonces ya es un práctico desaprobado, ¿sí? Bueno, tenemos entonces bibliografía, 3 textos. Hoy charlamos de 2, ¿sí? Próximamente van a charlar con Juan del otro, de las representaciones de las sociedades, ¿no? Que ya vamos a hablar un poquito enseguida con las consignas. Lo que les vamos a proponer en la caja de herramientas es un documental de la locomotora Oliveras, probablemente muchos y muchas la reconozcan por redes sociales o por su trayectoria deportiva, porque también hace muy poco falleció, ¿no? Entonces fueron muy virales muchos videos de ella. Este es un documental de su vida, dura aprox 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y nos parece súper pertinente para que ustedes los puedan relacionar con los textos propuestos, ¿sí? Voy a pasarles el tráiler de este documental que está disponible en Cinear, ¿sí? Cinear es una plataforma gratuita. Ustedes se tienen que registrar solamente con un correo y van a poder ver no solamente el documental de la locomotora, sino un montón de películas y documentales que están buenísimos y están de manera gratuita. Disculpen, voy a ver si tengo el audio activado porque siempre pasa que no. ¿Me dicen si se escucha? Ahí No se escucha, profe. no se escucha. Bueno, entonces vamos a ponerlo otra vez. Ahora sí se tiene que escuchar. Cuando se anunció este gran evento internacional, hubo muchas voces, hubo gente que se inquietó, hubo gente que dijo no se puede hacer. Si uno le mira físicamente, también uno ya se está dando cuenta que muy femenina y muy mujer no es. Ella en la escuela le gustaba competir. No me vas a ganar vos, sea quien sea. Y competía con varones porque las nenas no tenían ni para empezar. Naturaleza muy fuerte. La pelea fue claramente favorable a la Argentina, que ahora está contra las olas. Fue al suelo, fue todo. Alejandra Olivera, campeona mundial. Ninguna otra boxeadora argentina se consagró de visitante ganando por nocaut. Ahí está con la corona, 3. Inflamado el pómulo izquierdo de Lely Luz. La vuelve a conmover con la derecha. Esto se acabó. ¡Se acabó! La presión que ella tiene no es solo el Luna Park, no es solo Buenos Aires,
es tenerme a mí enfrente. Esa es la presión que ella tiene. Tus palabras dan miedo, pero tu cuerpito da lástima. Señoras y señores, estamos disfrutando un momento único en la historia del boxeo femenino. La oportunidad histórica de demostrar que una mujer tiene la capacidad cardiovascular para pelear 12 rounds de 3 minutos. Bien. Este documental fue grabado hace más de 3 años, pero fue publicado hace muy poquito. Fue publicado este año y está disponible para que, bueno, para que lo vean por ahí por la plataforma de Cinear, que está acá. El link, le pusimos el link directamente del documental para que ingresen y demás. Entonces, como consignas tenemos 3, ¿sí? La primera, que es sobre el texto de Bourdieu, ¿no? Bourdieu afirma que la sociología es una ciencia que incomoda porque revela lo que la sociedad suele naturalizar. A partir de esta idea y de la lectura previa de los textos propuestos, deben analizar el documental locomotora como un recurso que incomoda o interpela al orden social establecido. ¿Qué aspectos del orden social son cuestionados en el documental? Nombrar al menos 4 y explicar. Por este pequeño tráiler que vimos, al menos, ¿alguien, digamos, me puede responder qué recurso, digamos, tiene el documental que puede incomodar o interpelar el orden social establecido, lo que está naturalizado? ¿Cómo se puede pensar sociológicamente? Profe, en el tema más o menos de lo que es la locomotora, Sí. o sea, lo que ella hacía ruido junto con la tigresa era de que eran mujeres que estaban en un deporte que era para hombres y encima eran las únicas y que encima, por ejemplo, la locomotora llegó a tener a nivel mundial reconocimientos como lo que es McGregor. Incluso ella a nivel de premios era mejor que McGregor. Y si bien nunca se viralizó de esa manera ella como deportista, y tampoco a nivel nacional se le dio esa importancia. No solamente eso, sino que también hay que agregarle que una persona que se tuvo que armar sola, o sea, desde lo más pobre de lo pobre, fue no solamente pobre, fue una persona que fue madre muy joven, que en eso tuvo un ambiente de violencia desde todo su desarrollo, incluso hasta la adultez prácticamente. Siempre tuvo el entorno de violencia, incluso en la profesión que ella desarrolló. Después el éxito que ella ha tenido, como que más quitando su etapa profesional, ¿sí? Su etapa más deportiva o como entrenadora personal y demás, esos tipos de logros tampoco fueron reconocidos, que ella tenía su gimnasio, o sea, tenía su modelo de entreno, no era muy llamada, por ejemplo, como lo puede ser un Alberto Cornillot, por ejemplo, que lo llaman para todo. A ella, por ejemplo, como profesional en todo lo que es no solamente el culturismo, sino también, creo que incluso era una profesional directamente formada con títulos académicos con respecto a lo que era la salud física, y no lo utilizaban como un recurso de importancia, aún incluso para darle visibilidad a su trabajo. Perfecto. Bueno, tenemos varios puntitos ahí, ¿no? Que nos dice Profe, Candelaria, sí. también en un momento ella hablaba del tema del pago de sus peleas profesionales. No eran las mismas, o sea, el mismo pago que se le hacía a un boxeador masculino profesional. Por eso ella siempre tenía que buscar como otro tipo de changuitas, por decirlo así, em, porque lo que le pagaban por una pelea profesional no era lo suficiente, digamos, lo hacía más por un logro personal que por la plata. Perfecto. Entonces, lo económico también. Acá en el chat ponen una mujer con fuerza, entre comillas, de hombre, la femineidad, ser boxeadora del interior del país, su aspecto físico, que no se ve como tendría que ser una mujer, como la mujer puede hacer cosas que solo podían hacer
que podía ser el hombre, boxeadora mujer, fuerza física, el ser del interior, ser una mujer con convicciones firmes, sin callarse ante nadie. Locomotora Castro expresó que no le gustaba ver boxeo de mujeres, que no le parecía que se golpeaban de esa manera. Esto es con respecto a Locomotora Oliveras, lo que dijo Locomotora Castro, que es un boxeador varón, ¿no? Sandra Mendoza pone, parte de la sociedad machista no aceptaba que una mujer tuviera esos logros, incluso hasta cuando es mujer. Y Sofía pone, sí, con respecto a eso. Bueno, tenemos un montón de puntos que estaría bueno que cuando ustedes vean el documental vayan anotando para que, bueno, si lo leen antes el texto o lo leen después, ¿no? Puedan entrecruzarlo con la lectura de esta bibliografía que le estamos proponiendo. Después, la segunda consigna también es para analizar, ¿no? el documental, y es que siguiendo el texto de Becker y su postura sobre la representación social, ¿qué dimensiones sociales logra representar el documental? Este texto lo van a ver con Juan, pero les recomiendo que lo vayan leyendo. Y por la tercera consigna es que deben elegir 3 fotogramas. ¿Saben qué son los fotogramas? ¿Alguien puede explicarnos qué son los fotogramas? Fotograma, profe, es como una foto de un video, o sea, es como un instante de un video, a eso, es como la captura de pantalla, es un fotograma, así como quien dice, más o menos. Perfecto, sí, un screenshot de alguna parte del documental, ¿no? Tienen que hacer una captura de pantalla de alguna parte del documental, 3 fotogramas, y relacionarlos con en el escrito de un texto. Ustedes tienen que escribir un texto relacionado a esos 3 fotogramas, de no más de 2 carillas, con los conceptos de pensar sociológicamente, el poder y el cuestionamiento del sentido común, formas de representar la sociedad, relación entre el arte y ciencia, ¿no? El conocimiento científico, informe acerca de la sociedad, ¿no? Ustedes van a extraer esos 3 fotogramas y van a relacionarlos con esos conceptos que se dan en los 3 textos propuestos. Este práctico tiene como fecha de entrega el viernes 12 de septiembre, es decir, tienen varios días para poder realizarlos, ponerse de acuerdo, formar grupos y demás, hasta las 23:59 horas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. 23:59 se cierra para poder subir el archivo y no se puede subir más el archivo. En la cursada tenemos, ya finalizando la cursada, tenemos un espacio para que ustedes puedan recuperar los trabajos prácticos. Si ustedes desaprueban o tienen que rehacer un trabajo práctico o no lo pudieron presentar en el momento que tenían que presentar, lo pueden hacer al finalizar la cursada, ¿sí? Eso es para que se queden tranquilos y tranquilos por, bueno, si alguno tiene que rehacer o demás el trabajo práctico. La única forma, digamos, la única situación en la que no van a poder recuperar es si hacen el trabajo con inteligencia artificial. O lo plagian, le copian el trabajo a un compañero o algo, bueno, en ese caso no se va a poder recuperar. Así que bueno, esa es nuestra propuesta con Juan. La verdad que estuvimos charlando bastante, ¿no? Sobre qué poderles traer en la caja de herramientas. Y nos pareció súper, súper pertinente este documental, eh, porque creo que aborda, ¿no? Todas estas categorías de las cuales fuimos hablando sobre el sentido común, incluso creo que todas las que fuimos nombrando pasan en el documental, además que está buenísimo, es de Mayo Bernetti, es el director de este documental. Así que bueno, espero que les guste, que lo puedan hacer, que los puedan relacionar fácilmente con los textos. Nosotros pensamos que sí. No sé, Juan, si quieres decir algo. No, esto que le decía. Bueno, igual tenemos algunas clases en el medio. Lo que sí, Sí. la clase que sigue, la del lunes, Sí. hay paro, así que esa clase no va a haber. Pero bueno, aprovechen por el aula virtual en las clases para preguntar. Una cosa que decía la profe hace un ratito, que es, bueno, participen, que eso lo tenemos en cuenta. Y sí, además de la asistencia, quienes puedan en estas clases, ya que va a ser toda la cursada con nosotros, va a ser virtual.
quienes puedan, abran sus cámaras, así nos vamos conociendo, intervengan, tomen la palabra, no solo en el chat, abran micrófono, conversemos, que eso nos permite también a veces redondear sus notas, tenerlo en cuenta a la hora de hacer los promedios de cursada. Eh, bueno, y vayan revisando ahora la bibliografía, leyendo, viendo las consignas del trabajo. Cualquier cosa en la próxima clase pueden consultar. Una cosa importante, esto que le decía Camila sobre la inteligencia artificial, no es que estemos en contra de esa herramienta, que entendemos que es una herramienta digital como cualquier otra que hoy sería imposible que no la utilicen, como el, no sé, un buscador, el Chrome, o como Google Docs o Drive. Pero sí que el uso que hagan sea con honestidad intelectual, no dándole todo el trabajo para que lo haga la inteligencia artificial, que además comete muchos errores, porque lo que no encuentra lo inventa y no les avisa que lo inventa, y nosotros nos damos cuenta que lo inventó, porque por ahí trae citas que no son ciertas o porque menciona teorías de autores que no, cuando no puede acceder a una información, lo inventa. Entonces, usen esa herramienta, pero úsenlo con honestidad, mencionando, si ustedes buscan, por ejemplo, las normas de citado, las normas APA, que son, por ahí todavía no lo conocen, pero son sistemas que regulan cómo se utiliza una cita de otro autor, cómo se menciona un texto, una página web, ya tienen también regulado cómo mencionar algo que fue buscado en inteligencia artificial. Entonces, mencionar si lo usaron para buscar información, mencionarlo, verificar la información, no usar el chat GPT o la aplicación que tengan para que les produzca el contenido, ¿no? Porque eso se nota, además. Acá en el chat ponen, la podemos usar pero sin pegar y copiar todo un trabajo, usarla como para sacar una duda, ¿puede ser? Claro, como harían con el Chrome. Digo, hoy, si ustedes quieren buscar quién fue Pierre Bourdieu, lo pueden buscar en Chrome, lo pueden buscar en ChatGPT. Si ustedes le van a copiar y pegar la pregunta, por supuesto que la va a responder el ChatGPT, la pregunta del trabajo práctico. Lo que pasa es que, por ejemplo, si el ChatGPT no puede acceder a ver el documental de la locomotora, no se los va a decir, les va a responder igual, les va a hacer una respuesta. Ya nos pasó en otros trabajos, en esta materia y en otras, que por ahí terminan analizando otra película Ujú. o lo que dice. Entonces, tienen que tener su participación. Es muy importante que ustedes sean los que escriben el trabajo, los que revisan. Úsenlo como una herramienta como cualquier otra, ¿sí? Para buscar una duda, para pedir una clave de lectura para un material, para corregir estilo, Si hay un ortografía. párrafo justo del texto que no entienden, porque puede pasar, para que se los explique, usarlo como una herramienta de apoyo, no para hacer plagio, ponen en el chat, ¿no? Y para eso también, nosotros cuando estamos en nuestro rol de estudiantes, que también con Camila lo estamos porque seguimos estudiando, en el rol de estudiantes uno tiene que hacer un poco una performance para que el docente lo pueda evaluar, ¿no? Uno tiene que dar cuenta que leyó la bibliografía, que asistió a las clases, que vio el documental, que por ahí en una conversación normal, en una conversación, si vamos a tomar ahora un café, una cerveza y nos ponemos a charlar, no hace falta hacer eso, hasta queda un poco soberbio si estamos charlando y yo le digo a Camila, sí, porque así como dice Pierre Bourdieu en el libro editado en el año 1976, por ahí no hace falta hacerlo, pero un examen sí, porque es la manera de dar cuenta que leí el texto, ¿no? O como comentamos en la clase, en la primera clase, el sentido común tiene que ver con cuestiones de, bueno, entonces le estás demostrando a los profes que estuviste atento en la clase, que participaste. Entonces, esas menciones, aunque sean un poco exageradas, en el rol de estudiantes también, porque permiten demostrarle a los docentes que estuviste atento a las clases, que leíste la bibliografía, que viste el documental. Entonces, no está mal que mencionen todo eso. Sí, sí. Y es muy importante, ¿no? Esto de que si van a colocar el nombre completo del autor, de la autora, o el año de publicación, o cómo se llama el libro de donde se extrajo el capítulo o el artículo, esté bien, esté bien escrito, ¿no? Sí, nos ha pasado muchas veces de corregir prácticos con nombres mal escritos de los autores, de las autoras, y es como que, bueno, los nombres siempre están en la primera página.
en las carátulas de los artículos, de los capítulos, de los libros que se brindan, ¿no? Entonces es un poco fijarse, eso, poder chequear el trabajo práctico antes de enviarlo, eh, bueno, para que tenga un aprobado más, ¿no? Siempre nos manejamos nosotros con un aprobado más, aprobado y aprobado menos, y bueno, rehacer, o Sí, desaprobado en la última instancia. cuando hay un documental les recomiendo, por supuesto, verlo, pero además cuando hagan el análisis, no hagan un análisis tan global, sino que pueden mencionar escenas, como por ejemplo la escena en el gimnasio. A los 35 minutos del documental hay una escena en el gimnasio donde ella dice tal cosa y pasa tal otra. Ahí nosotros consideramos que se puede verificar tal y cual cosa que dicen los autores, por ejemplo, ¿no? Entonces nos están demostrando que lo vieron y que repararon en un momento. Eso. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud que nos quieran hacer. Profe, a mí me quedó así como una inquietud, si se puede decir, porque está buenísimo el planteamiento del trabajo y la forma de análisis que vamos a usar a través del texto y demás, pero más o menos, o sea, me pareció divino, pero quería consultar si vamos a también como analizar otros tipos de modelos de estudio o modelos de ejemplo de estudio de personajes, si se quiere decir, de personas de otros extractos sociales, porque eso también es curioso, entender no solamente la parte marginal de la sociedad, sino también, qué sé yo, clase media, clase alta, porque cambia totalmente la forma de pensar de esas personas y de las visiones que tienen. No es lo mismo una persona que no sabe qué va a hacer en la semana para salir adelante o cómo ir, como quien dice, sumando su granito de arena para poder avanzar a una persona que ya está en otro estadio, que ya nació con eso, o que tiene, o si vamos más allá, una persona que ya nace con todas esas herramientas servidas en bandeja, son totalmente otras las mentalidades y como quien diría lo que antepone esa persona como primero, o sea, es como que todo se desconfigura o se reconfigura, ¿no? Sí. Entonces, me pareció buenísimo, como curioso saber si también vamos a analizarlo con esa perspectiva. Sí, bueno, ustedes pueden, no sé, bueno, si habrán estado en la clase teórica, y la verdad que me olvidé de nombrarlo ahora al principio de la clase, las diferentes unidades que tenemos en la cursada, ¿no? Recuerden que tenemos trabajo práctico por cada unidad. Esta unidad introductoria, que en realidad lo llamamos como álbum de familia, ¿no? Tratamos de poder nombrar a todos los autores clásicos de la sociología y los conceptos clave para entender la sociología, y después ya ir un poco más a la sociología de la comunicación, ¿no? La primera unidad, que es desigualdad social y dinámicas sociocomunicacionales contemporáneas, ahí sí vamos a hablar sobre la explicación clásica que existe sobre la desigualdad, bueno, un análisis súper clásico entre Marx y Weber, ¿no? Que quizás, no sé si lo habrán visto en alguna clase económica o será su primer acercamiento. Vamos a hablar sobre la justicia social, sobre la redistribución, sobre el reconocimiento, sobre el análisis de la estratificación que existe no solamente en nuestra sociedad, sino cómo se planteó de manera clásica y cómo estamos, ¿no? En la actualidad, sobre todo, digamos, mencionando a la movilidad social y al papel del Estado en la movilidad social ascendente y descendente, ¿no? Sobre tendencias y vinculaciones entre desigualdad social y políticas de comunicación y cultura en la sociedad argentina, particularmente. La unidad número 2, vamos a hablar sobre medios, poder y medios de comunicación a la luz de diferentes perspectivas teóricas sobre el poder, ¿no? Acá vamos a hablar sobre hegemonía, volvemos a tomar el concepto de sentido común, pero en medios masivos, sobre las configuraciones culturales y el poder, el papel que tienen los intelectuales y la relación con el horizonte político-cultural de los comunicadores sociales, la reproducción social en el pensamiento de Bourdieu, acá es donde vamos a retomar, ¿no? La teoría esta que hablamos de los capitales y campos, bueno, con el campo económico, el campo intelectual, el campo periodístico, ¿no? Y diversas problematizaciones en tanto a la comunicación digital. Y por último, nuestra unidad número 3,
es sobre vida cotidiana, sociología y comunicación, y vamos a ver elementos teóricos del paradigma interaccionista y el modelo orquestal de la comunicación, que estos son diferentes modelos comunicativos que nos va a plantear Grimson, ¿no? Que es un autor, un comunicador. Procesos de enmarcamiento, de hiperritualización, constitución del espacio público, vamos a verlo a través de Goffman, que es un sociólogo, ¿no? Bueno, es decir, que vamos a hacer todo un desarrollo y una transición que nos va a permitir abordar todo lo que estabas proponiendo, Candelaria. Así que sí, la respuesta es sí. Vamos a abordar diferentes tipos de estratos, de clases sociales, vamos a charlar un poco sobre eso, y con Juan siempre tratamos de vincularlos un poco con la actualidad, ¿no? Con lo que no está pasando y lo que está pasando actualmente. Bueno, no sé si alguien más tiene otra consulta. Bueno, entonces podemos dar por finalizada nuestra primera clase. Siempre tratamos como de terminar unos minutitos antes, porque la verdad que clase de 2 horas virtual es muy difícil prestar atención las 2 horas. Si tienen alguna clase ahora a las 17, bueno, para que puedan armar su mate, para que puedan ir al baño, al menos para seguir sentados y sentadas. Recuerden que nuestra próxima clase, que es el 1 de septiembre, hay paro, ¿no? Por este desfinanciamiento que les venía hablando al comienzo de clase, ¿no? Por salarios dignos, básicamente, para las personas que trabajamos en la universidad. Las clases sí se suben en nuestras pestañas de trabajos prácticos, en el aula virtual, así que las pueden volver a ver. En esta semana vamos a estar subiendo esta clase. ¿Qué más? Bueno, nos volvemos a encontrar recién entonces el lunes 8 de septiembre, ¿no? Recuerden que el práctico lo tienen que entregar el 12 de septiembre, así que les recomiendo que ya tengan leído para ese momento el texto de Becker, que es un texto que además necesitan leerlo para hacer el trabajo práctico introductorio. Así que, bueno, esas serían nuestras informaciones, ¿no? La clase se la suben, ¿tienen página de Facebook? No, no tenemos página de Facebook. Hay una de sociología, pero quedó ya desde el 2018, creo que no se publica nada, así que no. Nuestro único medio de comunicación es el aula virtual. Les vamos a estar enviando mensajes recordándoles esta fecha, ¿no? Recordándoles el paro de la semana que viene, nuestro próximo encuentro y la entrega del trabajo introductorio. Así que bueno, les envío un abrazo muy fuerte a todos y todas. Los y las veo el próximo 8 de septiembre, entonces espero que tengan unas lindas semanas. Y bueno, nos estamos viendo, nos estamos comunicando por el aula virtual. Muchas gracias por estar, por conectarse y participar. Bueno, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe.